7:16 en la mañana, el COVID-19 y la vacuna es lo que más se habla en el mundo en estos días, evidentemente en el país también. Es por ello que le damos la bienvenida al viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, al doctor Javier Solórzano. Doctor Solórzano, como de costumbre es un placer saludarle. ¿Cómo está? Roberto, muy buenos días. Qué gusto saludarle de igual manera y a su directa audiencia. Bueno, entremos a materia de lo que hemos hablado, el tema del COVID-19. ¿Cómo estamos en la línea del tiempo, mi querido doctor, sobre la importación del COVID y todo lo relacionado, para que nuestros televidentes estén enterados? Hoy la vacuna es lo que el mundo habla. Pues sí, es una de las noticias más esperanzadoras que tiene la humanidad, no solo el Ecuador. Y en ese sentido creo que es importante también señalar que el Ecuador es uno de los países que espera recibir la vacuna. Estamos en la lista de espera, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para acelerar el proceso en la medida que los proveedores puedan entregarnos un número de vacunas, aunque sea pequeño, pero lo más pronto posible. Porque todo el mundo, como bien dice Roberto, está atrás de la vacuna y evidentemente las economías más grandes nos han aplicado el peso. El billete. El billete, exactamente. Entonces, es una cuestión de mercado. Y esto, recordemos que como es un producto nuevo, lo que se hizo es compras anticipadas. Entonces, quienes tenían la capacidad de poner el dinero por delante, tuvieron acceso primero a mayor cantidad y a mayor prioridad en términos del tiempo de entrega. Nosotros, sin embargo, hemos negociado desde hace varios meses la posibilidad de recibir las vacunas en el primer trimestre del próximo año. Y estamos en eso, estamos trabajando todos los días. Son acuerdos complejos porque cada uno de los proveedores tiene sus condiciones, no son contratos estándar que se aplican a todos, sino que con cada uno hay que ir negociando cada una de las características específicas que nos requieren y también tener la capacidad de movilizar los recursos. Recordemos que también estamos en una crisis económica, entonces el gobierno también está haciendo un esfuerzo grande para proveer de esos recursos y conseguir las vacunas. Vamos por cosas puntuales que se ven incógnitas y seguro en casa también. Uno es el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que tendremos en el Ecuador. Ya se está trabajando con eso. Recordemos que Pfizer indica que las vacunas tienen que viajar a menos 70 grados, ¿no? Sin duda. Es una pregunta muy importante esta porque se necesita fortalecer primero la cadena de frío. Porque aparte de la vacuna esta de COVID para COVID-19, tenemos el resto de vacunas, entonces es una vacuna adicional. Con el tema de Pfizer, si bien se requiere una ultracongelación, una de las ventajas es que Pfizer es un laboratorio de innovación y desarrollo científico. Correcto. Entonces, han propuesto una innovación en la logística y distribución. ¿Cuál es esta innovación? Que van a entregarnos en cajas térmicas el número de dosis que nosotros les digamos y en la fecha y lugar donde requiramos. Pero obviamente eso también nos exige a nosotros tener una planificación muchísimo más detallada y precisa para estar listos el momento en que lleguen esas vacunas. Van a llegar mediante un courier. Entonces, para ilustrar, si le decimos necesitamos 5,000 dosis en el hospital de Calderón, simplemente por poner un ejemplo, tenemos que decirles, ok, esas 5,000 dosis las necesitamos el 15 de marzo y entonces el 15 de marzo nosotros tenemos que estar listos para cuando llegue la vacuna iniciar la vacunación. Supongamos que llegue en la tarde, entonces no podemos vacunar el 15 de marzo en la tarde.
no hay problema porque la vacuna en esa caja térmica se puede mantener hasta por 15 días, solamente cambiando el hielo seco cada 5 días. Entonces, eso nos da seguridad. Eso ayuda porque nos quita la infraestructura de grandes bodegas que se tendría que fabricar. Exactamente, pero nos exige en cambio estar listos con la capacidad instalada en términos de tener el personal, de tener los insumos como jeringuillas, suero fisiológico, torundas, agua destilada, alcohol, guardianes, todo listo para el 16 aplicar esas vacunas. En este caso, por ejemplo, una de las, digamos, complejidades de esta vacuna es que se requiere una dilución para reconstituir la vacuna. Hay que añadir 1,8 mililitros de suero fisiológico a cada uno de los frascos. Estos frascos traen 5 dosis. Y luego se aplican ya las respectivas dosis de vacuna. Hay que dejarle media hora a temperatura ambiente antes de hacer la reconstitución y luego de eso puede permanecer por 6 horas hasta utilizar esas dosis. Si es que se refrigera puede durar hasta 24 horas, pero ese es el tiempo máximo que podemos utilizar una vez que ha salido de la caja. Entonces tenemos que estar listos para eso. Ahora, esto cambia radicalmente la perspectiva y la proyección que se tenía antes, porque de lo que usted me dice, doctor, no podemos traer 20 millones de dosis de una. Exactamente, así es. No, eso no es factible por varias razones. Primero, porque la capacidad de producción y distribución del proveedor tiene que dispersarse en todos los países que han hecho los contratos de adquisición. Entonces, tiene que haber un reparto equitativo. Entonces, eso implica que vamos a ir recibiendo de forma paulatina. Segundo, porque si nos llegarían los 20 millones de dosis, tendríamos que guardarlas y eso nos dificulta precisamente porque tendríamos que ampliar la capacidad de almacenamiento con bodegas refrigeradas. O sea, tenemos que construir una gran infraestructura para guardar esas vacunas. Ahí me pasa otra interrogante, doctor. ¿Va a haber una norma que certifique localmente que las vacunas están bien, que se llegaron bien? Por supuesto. Ese es un punto muy importante de seguimiento con el arribo de las vacunas. En el caso, por ejemplo, de Pfizer, esta caja térmica trae un dispositivo de seguimiento que tiene un GPS. Entonces, en Pfizer van a saber dónde está la caja, cómo se mueve, pero además de la localización, registra la temperatura. Entonces va a haber todo el tiempo un control de la temperatura hasta que nos entregan. Entonces, hasta ahí viene el compromiso de Pfizer y de ahí en adelante es nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros también necesitamos mantener ese control de temperatura. Entonces, eso es una de las situaciones que vamos a tener. Las otras llegarán por las vías normales, al aeropuerto, de ahí se almacenarán en el banco de vacunas, pero tenemos igual que hacer una distribución y una logística muy rápida y en eso estamos trabajando porque no son vacunas que vamos a estar guardándolas por meses. Segundo, hay que recordar que todas estas vacunas requieren 2 dosis, una dosis inicial y un refuerzo, que puede ser entre 21 días y 28 días, dependiendo de la vacuna. Entonces, todos estos elementos están considerados para la organización de la vacunación cuando las vacunas lleguen. Por eso no sería conveniente tampoco recibir millones de dosis a la vez, sino porque tampoco tenemos la infraestructura para hacerla, ¿no? A ver, exacto. Doctor, ahí me nacen 2 incógnitas así rápidamente referente a la vacunación. Uno, que tenemos que cambiar lo que se tenía previsto de esas grandes oleadas de vacunación. O sea, los tiempos en la línea del tiempo van a cambiar en el país. Se tenía previsto, de acuerdo a lo que conversamos la última vez, hasta noviembre ya vacunar a toda la población. Esta vez cambia un poco. ¿Desde cuándo y qué tiempos de límites tendremos? Bueno,
Estamos optimistas de que podamos recibir ya dosis de vacunas, cientos de miles de dosis de vacunas en el primer trimestre del próximo año, y la aplicación se irá dando de forma paulatina. Empezaremos en todo el país, pero sobre todo en los centros urbanos, donde hay mayor concentración de población, y en este caso con el personal de primera línea, donde están hospitales y centros de salud públicos y privados, y vamos expandiendo luego al resto de grupos de población. Al sector rural llegaremos en algún momento, pero lo que estamos también planificando es que en muchos de estos lugares, centros de salud, por ejemplo, que están dispersos y alejados, más bien es traer al personal de esos centros de salud a un centro más accesible, donde podemos concentrar la vacunación. Y entonces así logramos hacer un proceso más eficiente y en menor tiempo. Doctor Solórzano, perdone que me ponga de agorero del mal, pero ¿qué va a suceder si la logística del Ministerio de Salud no da? Y le voy a poner así un ejemplo. Vamos a suponer que se requieren 10,000 vacunas para el hospital del IES Quito Sur. Y llegan, como usted lo dijo, hoy lo pedimos, mañana llega con todo lo establecido, pero logísticamente no hemos logrado en estos 15 días vacunar a estas 10,000 personas. Y hay que hacer otro pedido para otro hospital. ¿No se van a represar y podemos tener problemas? Buena pregunta. A ver, estamos trabajando en un plan donde ya en esta semana estamos pidiendo a todas las instituciones de salud la nómina del personal, todo el personal de salud, administrativo, de apoyo, con la fecha de nacimiento, digamos el cargo, la profesión que tienen, lugar de residencia, números de contacto y si tienen o no comorbilidades, porque así podemos establecer quiénes son los sujetos que pueden recibir la vacuna y planificar el número exacto de vacunas que vamos a requerir en cada una de estas unidades y de esa manera evitar la preocupación que tiene de que no estemos listos. Por eso también hay que planificar, tomando el ejemplo mismo del Hospital del Sur, digamos que allí hay 2,000 personas. Entonces, esas 2,000 personas necesitamos tener no solo las 2,000 vacunas, sino los 2,000 insumos para aplicar las vacunas. Correcto. Esquillas, torundas, todo. Y el equipo de vacunación. Recordemos que requerimos de personal para la aplicación de las vacunas. Entonces, tener el número suficiente de equipos para que puedan vacunar a esas 2,000 personas, ¿no? Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo ahora. Todos los días vamos evolucionando en el plan de vacunación y debo reconocer también públicamente el apoyo que hemos tenido del sector privado. Tenemos una mesa de trabajo con el comité del sector privado que incluye a todos los fideicomisos que apoyaron y que siguen apoyando durante la pandemia. Tenemos a la participación de académicos en esta mesa y en conjunto estamos construyendo este plan. Es bien importante porque, claro, los colegas también del sector privado, y me refiero a médicos, correcto, sí, entendible, tienen otra visión y aportan y nos hacen reflexionar sobre ciertas aristas del proceso que quizás no vimos, y es un intercambio permanente de diálogo, de ideas, y esto lo estamos haciendo. Y es que así se tiene que ser. A mí me nacen otras dos interrogantes. Hablamos del tema del periodo del tiempo. Ahora viene el personal. Tenemos personal en primera línea para vacunar, vamos al mismo ejemplo, 10,000 personas en una semana y no se represan las vacunas. Es un lado. Y otro lado, que también seguramente el que me está viendo en la televisión en este momento se está preguntando, ¿qué contraindicaciones tiene esta vacuna? A ver,
Tenemos el personal, tenemos, y estamos también planificando que si requerimos más personal, ya en este tiempo tenemos que empezar la capacitación, porque de haber personal, hay personal. Ok, hay de ese lado estamos tranquilos. Entre el sector público y privado. Lo que habrá es que hacer un entrenamiento específico para la aplicación de la vacuna. Con relación a los efectos que tiene la vacuna, todas las vacunas que se han probado hasta ahora tienen más o menos los mismos efectos adversos. Los más comunes, el primero, dolor y una tumefacción en el sitio de inyección. Es decir, se pone duro, se pone caliente, es un proceso de inflamación. Esa es la primera reacción que ocurre en la mayoría de las personas. Luego hay síntomas y signos como dolor de cabeza, malestar general, dolor en las articulaciones, puede haber un poco de fiebre, decaimiento o esta sensación de cansancio. Algunos han tenido trastornos gastrointestinales y esos son como los más comunes de los efectos adversos. Doctor, y le voy a hacer una pregunta final de este mismo tema. ¿Y quiénes son los que no pueden ponerse la vacuna? Ya debe existir en el Badimecum lo que nos indican. Desde luego, excelente pregunta. Por ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar como Autoridad Sanitaria Nacional es la seguridad en la aplicación de la vacuna. Correcto. Luego viene la eficacia. Sí, la eficacia es importante, generar anticuerpos, pero ante todo la seguridad, que la cura no sea peor que el mal. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es trabajando en identificar estos grupos de población que serán los objetivos de la vacunación en la primera fase. ¿Quiénes no se pueden vacunar por ahora? Aquellas personas que tienen comorbilidades. Los mayores de 55 años y los menores de 18 años. Por ahora son los grupos que están excluidos. A pesar que, y seguramente vendrá la repregunta, el Reino Unido empezó por vacunar adultos mayores. 90 años la primera. Sin embargo, nosotros sí queremos ser muy enfáticos en decir que mientras no tengamos la evidencia científica publicada de los resultados del estudio de fase 3, y recordemos que ese estudio se hizo aproximadamente en 43,000 personas, pero son unos pocos los individuos de esas características, mayores de 55 y con comorbilidades que fueron sujetos del experimento. Entonces tenemos que ver cuando se publiquen los datos qué tan sólidos son los resultados para tomar una decisión. Pero mientras tanto, lo responsable es no incluir a ese grupo de población que es vulnerable mientras no tengamos evidencia que la vacuna que les apliquemos es segura. Tenemos que esperar con las siguientes vacunas, cuando presenten los resultados, cuál es el resultado que han tenido, valga la redundancia, con la experimentación en estos grupos de población. Y en ese momento, sin duda, por ejemplo, los mayores de 55 años se convierten en una prioridad. Siempre son una prioridad, pero tenemos que garantizar que tengamos la certeza absoluta de que la vacuna va a funcionar sin hacerles daño. Lo importante es proteger la salud y la vida, y en ese sentido es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad en la aplicación de la vacuna. Doctor Solórzano, seguramente seguiremos hablando a lo largo de estos días y semanas de este tema porque es muy cambiante. Quiero mandarle un abrazo, desearle felices fiestas, si no nos vemos hasta Navidad y Año Nuevo, y desearle que tenga un buen día. Muchísimas gracias por contarnos cómo estamos con el tema de la vacunación acá en la mañana de Televicentro. Roberto, muchísimas gracias. Lo mismo, un fuerte y afectuoso abrazo y un saludo cordial y felices fiestas también para todos quienes hacen TVC y la teleaudiencia. Muchísimas gracias al doctor Javier Solórzano, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Ustedes vieron, hablando de la vacuna del COVID-19. Siempre una pausa y venimos.
Presentamos Gillette Presto Barba Ultra Grip 2. Dura hasta 4 veces más que una Presto Barba normal. Con banda lubricante que se activa con el agua para una afeitada suave. Y mango de excelente agarre y control cuando está mojado.